habiéndolo yo, ¿qué? Desechado para que no reine sobre Israel. Ay, qué pregunta más dura. El profeta estaba triste porque el profeta había conocido a Saúl desde chiquito. Y el profeta estaba tan feliz de que Dios lo hubiera elegido para ser rey de Israel. Pero ahora Dios lo estaba desechando. Y hay una pregunta de Dios, porque el profeta dice que estaba llorando de tristeza. Porque, hermanos míos, el fracaso de una persona no produce alegría, produce tristeza. Si a usted le produce alegría el fracaso de una persona, usted no es cristiano. Es más, usted no es humano, a saber qué será. Pero por lo menos yo, cuando miro que una persona fracasa, a mí me duele mi corazón. A mí me duele mi corazón. El profeta era un hombre de Dios y dice que él lloraba, y Dios le dice: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl habiéndolo yo desechado? Mire, esa palabra dura, desechado. Usted sabe cuando usted desecha algo para que no reine sobre Israel. Y luego dice: llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos, dice Dios, me he provisto de rey. Ya tengo al sustituto. Ay, es peligroso cuando uno, hermanos, piensa que uno es insustituible. No vaya a pensar así. Esté donde esté, hay gente que llega y tiene un concepto: yo soy insustituible. Padre bendito. Ya Dios tenía el sustituto, porque ya Dios lo había desechado. Ahora bien, hermanos queridos, hay una verdad central que dice: para Dios es más importante la obediencia que los sacrificios. Amén. Ya va a ver usted que para Dios es más importante la obediencia que los sacrificios. Bueno, hermanos míos, vean ustedes entonces, vamos a ver rápidamente. Mire, que Dios tenía un plan lindo para Saúl. Saúl fue el primer rey. Dios tenía un plan precioso, maravilloso. Pero ¿sabe? Él echó a perder el plan de Dios. Y eso es muy triste, hermanos. Yo he conocido gente, miren, que Dios tiene un plan lindo para ellos, para ellas. Y por su desobediencia, por su terquedad, por su testadurez, ¿sabe? Han echado a perder el plan de Dios. Y no quiero yo que le pase eso a usted, y no quiero que me pase a mí. Yo le quiero decir, yo mientras estaba preparando este sermón, yo tenía temor de Dios en mi corazón. Amén. Porque imagínese usted, si a un rey desechó Dios, a un pastorcito no lo puede desechar Dios. Si se empieza a inflar, si se empieza a creer insustituible, si se empieza a ser caprichudo, desobediente, Dios nos puede desechar. Amén, hermanos. No se crea insustituible, no se crea así. Y no arruinemos el plan de Dios para nuestra vida. Miren, el plan de Dios, el plan que Dios tenía para Saúl, aparece aquí. En primer lugar, fíjese que Dios quería convertirlo en rey para gobernar al pueblo, y lo convirtió en rey. Fue Dios que lo convirtió en rey. En el capítulo 9 del verso 16, capítulo 9 del primero de Samuel, versos 16 y 17, dice de la manera siguiente: la palabra del Señor, para que usted vea: mañana a esta misma hora yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín, al cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo Israel. Este era el plan de Dios, fíjese. Se está refiriendo a Saúl.
y le dice Dios al profeta Samuel, lo vas a ungir por príncipe sobre mi pueblo Israel. Y mire el plan de Dios: y salvará a mi pueblo de mano de los filisteos, porque yo he mirado a mi pueblo por cuanto su clamor ha llegado hasta mí. Y luego que Samuel vio a Saúl, Jehová le dijo: he aquí, este es el varón del cual te hablé. Dios le está diciendo al profeta: este es el varón del cual yo te he hablado. Ya Dios le había hablado al profeta de su plan para Saúl. Y luego dice, hermanos, a mí me impresiona: este gobernará a mi pueblo. ¿Cuál era el plan de Dios para Saúl? Convertirlo en el rey de Israel. Y lo convirtió, fíjense. Ser rey era la posición más alta. No había ningún ser humano por encima del rey. Solo Dios estaba por encima del rey, porque Él es el Rey de reyes y el Señor de señores. Ahora bien, fíjense, hermanos amados, qué plan tan lindo. ¿Te has preguntado alguna vez al Señor: Señor, ¿qué plan tienes tú para mi vida? ¿Le has preguntado al Señor: Señor, ¿cuál es tu plan para mi vida? Dios tiene un plan para cada uno de nosotros, y los planes de Dios son buenos, son perfectos, son para bendecirnos, no para arruinarnos, hermanos queridos. Amén. Les quiero hablar a su corazón, de mi corazón a su corazón y de mi mente a su mente. Ahora, no solo esto, en segundo lugar, el plan de Dios era ungirlo para darle poder y autoridad. Dios no quería que Saúl fuera un rey sin poder y sin autoridad. El plan de Dios era que Saúl fuera un rey exitoso. Cuando Dios te levanta, no te levanta para el fracaso. Dios tiene un plan, pero no para arruinarte, sino para bendecirte, mi amado y mi amada. Pero a veces nosotros, por nuestra desobediencia, repito, arruinamos el plan de Dios para nuestra vida. Vean lo que dice en estos textos, en el capítulo 10, desde el versículo 1. Dice: tomando entonces Samuel una redoma, o sea, como un odre de aceite, la derramó sobre su cabeza. El aceite de la unción. Este aceite era un perfume que tenía una receta que Dios le había dado a Moisés para preparar el aceite o el perfume de la unción. Entonces lo ungió, lo besó y le dijo: ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Mire el plan tan lindo que Dios tenía para este hombre. Y vea lo que dice el verso 6. El verso 6 dice: entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti. ¿Con qué? Con poder, y profetizarás con ellos, y serás mudado en otro hombre. Mire toda la obra que Dios estaba haciendo con este Saúl. Y en el versículo 10 dice: y cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de los profetas que venía a encontrarse con él, y el Espíritu de Dios vino sobre él. ¿Con qué? Con poder, y profetizó entre ellos. Dios quería un rey carismático, no un rey apagado, un rey empoderado. Ese es mi plan para ti, Saúl. Eso es lo que yo quiero, ese es mi propósito para tu vida. Les pregunto, ¿era bueno el propósito de Dios? No era bueno, era buenísimo, excelentemente bueno.
un plan perfecto. ¿Cuántos hombres habían en Israel? Y a uno de los miles de miles que habían, millones, a uno había escogido Dios. Y le dice: tengo un plan para ti. Ay, Señor. El verso 24 dice: hermanos míos, y Samuel dijo a todo el pueblo: ¿habéis visto al que ha elegido Jehová? Que no hay semejante a él en todo el pueblo. Fíjense, el profeta empoderando delante de todo el pueblo: aquí está Israel, al que Jehová ha escogido. Aquí está. Y mire cómo respondió el pueblo completo. ¿Cómo respondieron? Entonces el pueblo clamó con alegría, diciendo, ¿cómo dijeron? ¡Viva el rey! ¿Se da cuenta? ¡Wow! Asombroso. ¿Te das cuenta cómo Dios lo había levantado? Un individuo, hermanos míos, que tiempo atrás era común, era corriente, pero ahora Dios lo levanta y dice: no quiero que seas común, no quiero que seas corriente. Yo tengo un plan para ti y te voy a sacar de lo común, te voy a sacar de lo corriente, te voy a distinguir. Aleluya. Y ahora todo el pueblo estaba gritando, diciendo: ¡viva el rey! ¿Era bonito, era bueno el plan de Dios para Saúl o no era bueno? Bueno, en tercer lugar, ¿sabe? Dios quería empoderarlo ante todo el pueblo. Y en el verso 11 y versículo 15 es impresionante lo que dice: y fue todo el pueblo a Gilgal e invistieron. Mire, cuando una investidura es cuando le ponen ya las insignias externas. Primero es lo de adentro y luego viene lo de afuera. Así opera Dios. A veces nosotros cargamos cosas por fuera, pero estamos podridos por dentro, y así no vamos a llegar a ningún lado. Dice que Dios lo había mudado en otro hombre, le había cambiado su corazón, lo había llenado del Espíritu Santo. Y ahora vienen las insignias, es decir, su vestidura, sus condecoraciones. Así como cuando se elige un presidente aquí en Guatemala, ¿verdad, hermanos? Y hay un momento que le ponen la banda presidencial. En ese momento, esa es la señal externa. A partir de ese momento es presidente. Así era, hermanos. Y este versículo 15, capítulo 11 y verso 15, es lo que dice: y todo el pueblo fue a Gilgal e invistieron allá a Saúl por rey delante de Jehová en Gilgal. Y sacrificaron ahí ofrendas de paz delante de Jehová. Y se alegraron como mucho allí Saúl y todos los de Israel. Ya se imagina todos los guerreros, todos los soldados, todos los capitanes, reconociendo al rey que Jehová había levantado. Dios es bueno, hermanos. Y cuando Él pone sus ojos en ti es para levantarte, para distinguirte, para honrarte, para bendecirte. Aleluya. Hermanos amados, eso es lo que Dios hace con nosotros. Pero ¿sabe una cosa? Tercera vez que se lo digo. Saúl echó a perder el plan de Dios. Lo arruinó. Hizo desgracia su propia vida y la vida de su familia. Y ahora viene los errores. Sin embargo, Saúl arruinó el plan que Dios tenía para su vida porque cometió
al menos 4 errores gruesos, horribles, feos. ¿Y sabe qué? Lo peor fue que nunca reconoció sus errores. Y por eso fue que Dios lo desechó. Porque yo no quiero meterle temor a usted. Porque alguien puede decir aquí, wow, entonces si yo cometo un error, Dios me desecha. No, Dios te tiene paciencia. Pero ¿sabes cuál fue el problema de Saúl? Que él pecaba y nunca reconoció su pecado. Nunca, siempre se justificaba. Y por eso fue que Dios lo desechó. Porque nosotros fallamos, hermanos, pero cuando fallamos, ¿qué hacemos nosotros? Pedimos perdón a Dios. Reconocemos, Señor, he fallado. Voy a enmendar esto, Señor. Amén. No debo seguir así, mi Señor. Me da vergüenza, Señor. Me da pena, Señor. Me da dolor en mi corazón, Señor, haber pecado contra ti. Y entonces Dios nos perdona y nos restaura. Amén. ¿Sabe cuál fue la diferencia entre Saúl y David? Porque cuando Dios desechó a David, él ya tenía a Saúl, perdón, él ya tenía el sustituto. ¿Quién era el sustituto? David. ¿Sabe cuál fue la diferencia entre Saúl y David? Saúl nunca reconoció sus pecados, nunca. David, cada vez que pecaba, caía con su rostro puesto en el suelo y le decía, perdóname, Señor. Esa era la diferencia. No fue que no falló David. Usted sabe que David, el rey de Israel, el hombre, el dulce cantor de Israel, el hombre conforme al corazón de Dios, también falló. Pero cuando fallaba, él se arrepentía y enmendaba. Saúl nunca quiso arrepentirse y nunca se aceptó la amonestación de Dios. Fue un testarudo, un obstinado. Entonces, el primer error que encontramos, actuó locamente para ofrecer holocausto. Mire, él fue ungido para ser rey, no para ser sacerdote. Solo los sacerdotes estaban autorizados por Dios para ofrecer los holocaustos, los sacrificios. El rey no podía ofrecerlos. Era el sacerdote. Pero como él era el rey, abusó de su autoridad. ¿Y sabe qué hizo? Usurpó el lugar del sacerdote de Samuel, profeta y sacerdote de Dios, y él se puso a ofrecer sacrificios. Y mire lo que dice la palabra de Dios allí en el capítulo 13, verso 9 al 14, se lo leo. Primer error, actuó locamente, abusó de la autoridad. Capítulo 13, verso 9 al 14 dice de la manera siguiente: entonces dijo Saúl, traedme holocausto y ofrenda de paz. Y ofreció holocausto, dice el verso 9. Él no estaba autorizado para hacer eso. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía. Y era Samuel el sacerdote que tenía que ofrecerlo. Y Saúl salió a recibirle, para saludarle. Entonces Samuel dijo, cuando vio que él había hecho el holocausto, ¿qué has hecho? Por el amor de Dios. Y Saúl respondió, y aquí vienen sus justificaciones. Aquí vienen esa gente que siempre tienen una justificación para sus errores. No se arrepienten, no reconocen, no dicen, sí, yo me equivoqué, sí, yo pequé. No, se vuelven expertos en autojustificarse. Y esa es la gente que no tolera a Dios. Esa es la gente que Dios dice, no podés estar en mi presencia.
nunca reconocer tus pecados, siempre estás buscando justificarte. Mire lo que le dice Samuel en el verso 11. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba y tú no venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé. Mire pues, ¡hala, qué asco! Según él, yo soy héroe. ¿No ves que me esforcé? Justificando su pecado. Por eso dice: me esforcé pues y ofrecí holocausto. Él no estaba autorizado. Entonces Samuel dijo a Saúl, ¿qué le dijo? Locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre, así como confirmó el de David. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Es más importante la obediencia que los sacrificios. Fue abusivo. Quizás se le subió a la cabeza la aclamación del pueblo: ¡viva el rey! Como yo soy el rey, hago lo que se me venga en gana, porque yo tengo la autoridad. Hay gente que no se le puede dar autoridad porque se vuelven abusivos, prepotentes, hermanos míos. Amén. Y no me diga que usted no tiene. Fíjese que yo no tengo nada de autoridad. Mentira. Usted debe ser consciente que usted, todo ser humano sobre la faz de la tierra, tiene algún grado de autoridad que Dios le ha dado. Y Dios no le va a poner en un grado más alto de autoridad si usted no usa correctamente la autoridad que el Señor le ha dado. ¿Lo escuchó? Ponga atención, por favor. Entonces, hermanos míos, ese fue el primer error. Actuó locamente. Usurpó la función del sacerdote. En segundo lugar, el segundo error feo: ordenó ayuno para su ejército estando en plena batalla. ¿Cómo pone a ayunar al ejército cuando están en una pelea? Eso fue horrible, trajo confusión. Como le digo, un hombre que hacía decisiones, pero decisiones desacertadas. Es horrible lo que se lee en el capítulo 14, verso 24 al 32. Lo vamos a leer rápidamente. Capítulo 14, verso 24 al 32. Pero los hombres de Israel fueron puestos en apuro. ¿Y sabe quién los puso en apuro? No el enemigo, el rey. Su jefe los puso en apuro. No fueron los filisteos. El propio rey los puso en apuro y en peligro. Porque Saúl había juramentado al pueblo diciendo: cualquiera que coma pan antes de caer la noche, antes de que haya tomado venganza de mis enemigos, sea maldito. Mire qué juramento. Y todo el pueblo no había ¿qué? Probado pan. Mire qué estupidez. Cómo manda soldados a pelear sin comer. Y mire lo que pasó, fue horrible. Y todo el pueblo llegó a un bosque donde había miel en la superficie del campo, es decir, como que habían muchas colmenas ahí, ¿verdad? Entró pues el pueblo en el bosque y aquí que la miel corría, pero no hubo quien hiciera llegar su mano a su boca, porque el pueblo temía el juramento. Estaba la miel, usted sabe que la miel es una fuente de energía. Amén.
pero no podía, porque el rey había dicho: maldito si comes, ve a pelear pero en ayunas. Pero Jonatán, ¿sabe quién era Jonatán? El hijo de Saúl. Y Jonatán era un buen hombre, llegó a ser amigo íntimo de David. Jonatán fue un gran hombre, pero desgraciadamente con un tata ruin, y arruinó la carrera de su hijo. Y dice aquí: pero Jonatán no había oído cuando su padre había juramentado al pueblo, y alargó la punta de una vara que tenía en su mano y la mojó en un panal de miel, y llevó su mano a la boca y fueron aclarados sus ojos. Fíjese que como no había comido Jonatán, ya esto se llama, si hay médicos aquí, esto es un síndrome que se llama hipoglucemia, que es como un síndrome prediabético. Cuando la gente no ha comido, le empieza a temblar el cuerpo y empiezan a tener ansiedad, y a este hombre hasta se le estaban ya nublando los ojos. Entonces habló uno del pueblo diciendo: tu padre ha hecho jurar solemnemente al pueblo diciendo: maldito sea el hombre que tome hoy alimento. O sea que su propio hijo cayó bajo la maldición. ¿Y el pueblo qué? Desfallecía. Dios no pone un líder para que haga desfallecer al pueblo. El plan de Dios no era: te voy a hacer rey para que arruines a este pueblo. No, te voy a hacer rey, te voy a ungir, te voy a levantar para que tú seas el libertador, no el arruinador del pueblo. Amén, hermanos. Respondió Jonatán, mire, él era un hombre obediente, pero a ese extremo ya no se puede ser obediente. Dice: mi padre, ¿qué? Ha turbado al país. El propio hijo, me pesa decirlo, porque recuerde usted que en el tiempo antiguo los hijos tenían un profundo respeto al padre. Es más, se referían al padre como señor. Hoy no, ¿verdad? ¿Qué onda vos? Le dicen algunos patojos a sus papás, ¿verdad? En aquel tiempo no era así. Pero a pesar del profundo respeto que Jonatán tenía por su papá, llegó el momento de decir la verdad. Mi padre ha turbado al país. Ved ahora cómo han sido aclarados mis ojos por haber gustado un poco de esta miel. No era que no había provisión. Dice que la miel corría, pero no podían tener la ingesta de calorías, porque la miel es altísima en calorías, ¿verdad? No podían, porque había una maldición para el que comiera. Ni modo, como él estaba en su casona, en su palacio, y la pobre gente echando punta ya en la batalla, ¿verdad? Como se dice comúnmente, a estos no les permito que coman. Qué terrible. Cuánto más si el pueblo hubiera comido libremente hoy el botín tomado de sus... ¿Cómo sería ese botín? Un botín grande, ¿verdad? ¿No se habría hecho ahora mayor estrago entre los filisteos? E hirieron aquel día a los filisteos desde Micmas hasta Jalón, pero el pueblo estaba muy cansado y se lanzó el pueblo sobre el botín, y mire, allí sí hizo pecar al pueblo, y tomaron ovejas y vacas y becerros y los degollaron en el suelo, y el pueblo comió con sangre, y eso estaba prohibido. Ya el pueblo tenía tanta hambre que no daban tiempo para asar la carne, se la comieron cruda. Tal vez usted nunca ha tenido un hambre de esas hambres, y a pesar de eso, a pesar de la mala decisión, ¿sabe qué?
eran tan buenos soldados, tan leales, que ellos pelearon y ganaron la batalla. En esa condición arruinada, en esa condición de desventaja. Y por eso el mismo Jonatán dice: ¿cómo habría sido la victoria si hubiéramos estado fuertes? ¿Cómo se le antoja a mi padre turbar al pueblo, turbar a sus soldados? Hay gente que cree que cuando tiene la autoridad, hermanos, se vuelven arbitrarios. Amén. Se vuelven arbitrarios. Eso está como que yo les dijera: mire, yo soy el pastor y de aquí salimos a las 5 de la tarde. Cierre la puerta, diácono, nadie me sale de aquí. ¿Sería eso una buena decisión? ¿Será eso un uso correcto de la autoridad? Eso es arbitrariedad. Y cuando la arbitrariedad comienza, la autoridad termina. Porque la autoridad no es dada para abusar de la gente, sino para servir a la gente. Alguien tiene que entender esto. Amén. La autoridad no es para abusar, no es para turbar a la gente. La autoridad es para servir a la gente. Pero hay gente que no se le puede dar un poquito de autoridad. Por eso hay maridos que abusan de la mujer, porque dicen: yo soy la autoridad aquí. Y abusan de los hijos: yo soy tu padre. Respeto a la autoridad. El que tiene la autoridad nunca la reclama. El que la reclama es porque no la tiene. A alguien le puede estar hablando Dios acá. Tercer error que cometió Saúl, el más grave. Y Dios teniéndole paciencia. Y Dios teniéndole paciencia. El hijo y el profeta llegaron: Saúl, hombre, ¿cómo haces esa tontería? No. Es que hay que ir a pelear en ayuno para tener fuerza. Imagínese usted. ¿Qué fuerza iban a tener? Si no era una pelea, no era una lucha espiritual. Esas eran peleas de espada, de lanzas. Era guerra. Número 3, desobedeció el mandato de Dios. Eso es terrible, hermanos. Fíjese que Dios le dijo a Saúl: ve con los amalecitas, los descendientes de Amalec, y extermínalos. Todo. Ese era un pueblo perverso, malo, hermanos. Y la orden de Dios fue: esa gente va a contaminar a los demás. Había una orden de Dios. Y Saúl dice: muy bien, voy a ir. Había escuchado la orden de Dios, pero desobedeció el mandato de Dios. Él se creyó más inteligente que Dios. Dios le decía que hiciera una cosa y él hacía otra. ¿Y sabe qué era lo peor? Nunca reconocía. A mí llega el momento que este Saúl me cae mal, hermanos. Yo no sé si ese hombre se salvó. Yo no creo que se haya salvado, porque el Espíritu de Dios se apartó de él. Un demonio le atormentaba, terminó consultando a una hechicera y se suicidó. Imagínese usted. Pero si ese tipo llegara a resucitar y me dijeran a mí: ese Saúl, mira, el primer rey de Israel, ese cuate no lo quiero ni ver, hermano. No sea que se le pegue lo tonto a uno, hermano. Entonces, miren en el capítulo, cómo desobedeció el mandato de Dios. En el capítulo 15, verso 8 al 11, les leo, hermanos, la palabra. Él no mató al rey de Amalec, sino que dice: y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl fíjese bien, él primero y el pueblo perdonaron a Agag, y no solo a él, y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir.
La orden de Dios fue destrúyanlo. Y ellos dijeron no. Fíjese bien. Mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron, es decir, aquellas ovejas todas flacas, todas enfermas, aquellas vacas esqueletudas que cruzaban las patas, a esas sí las mataban. Pero todas las gordas, las lanudas, no. Contradiciendo el mandato que Dios les había dado. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, mire lo que dice Jehová: me pesa haber puesto por rey a Saúl. ¡Hala, hermanos! ¡Qué palabra más dura! Dios dice: de balde lo levanté, de balde le revelé mis planes, de balde lo empoderé. Y Dios dice: me pesa haberlo puesto por rey, porque se ha vuelto en contra de mí. Allí dice en pos de mí, es en contra de mí, y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. El pobre profeta hizo vigilia solito él, clamando. Qué paciencia la del profeta, ¿verdad? Yo no tengo la paciencia de Samuel. Yo le hubiera dicho: Señor, tronate a ese. Pero él todavía, hermanos, mire, ¿verdad? yo se los confieso, hermanos, perdónenme que sea tan franco, pero quiero que conozcan mi corazón. Tenerle paciencia a un terco, hermano, a una persona que mete las extremidades una vez, 2 veces, 3 veces, 100 veces y nunca reconoce. Ya va a ver usted. Madrugó luego Samuel mire, no solo hizo vigilia, madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo: Saúl ha venido a Carmel, y aquí se levantó un monumento, y dio la vuelta y pasó adelante y descendió a Gilgal. Él se levantó un monumento para él, no para Dios, para él. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: mire la torpeza, bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Y allí estaba la evidencia de que no había cumplido. Sin embargo, él dice: yo, ¿qué? He cumplido. Y no había cumplido, hombre. Si allí estaba el animalerío que llevaba. Dios le había enviado no quiero nada de allí, pero ni los animales de ahí quiero. Ve que nunca reconoció su error. Al contrario, él dice: yo soy bueno, he cumplido. ¿Sabe que hay gente que es así, hermanos? No tienen vergüenza. Y aunque uno los confronte con la evidencia, ellos dicen: no, yo cumplí. Y no había cumplido. Había desobedecido deliberadamente, hermanos míos. Samuel entonces lo confronta y le dice: pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Y Saúl respondió: de Amalec los he traído. No, los han traído. Porque el pueblo, mire, ahora le echó la culpa al pueblo. Qué ruin. Un líder, hermanos, que él falla y después le echa la culpa a la gente, es ruin. Porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas. Mira qué lujo de ganado, para sacrificarlas a Jehová tu Dios. Pero lo demás lo destruimos. Entonces dijo Samuel a Saúl: déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él le respondió: di. Y dijo Samuel: aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Y Jehová te envió en misión y dijo: ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazle guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que
vuelto al botín, has hecho lo malo ante los ojos de Jehová. El profeta lo está confrontando con los hechos. Dios no te envió a que trajeras estos animales. Y era tan terco que mire cómo respondió en el verso 20. Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido la voz de Jehová. Yo no sé cómo califica usted a este individuo. Amén. Pero decirle terco a este es un piropo, hermanos. Es un elogio. Este era terco a la millonésima potencia, hermano. Era, no digo mejor, es que me molesta, hermanos. ¿Cómo un hombre puede ser tan necio? ¿Cómo puede echar a perder el plan de Dios? ¿Cómo aquel plan bendito que Dios tenía para prosperarlo y para bendecirlo? Y le quiero decir, a veces nosotros actuamos como Saúl. A veces actuamos como Saúl. Dios tiene un plan lindo para tu vida, pero tú eres una persona tan necia que echas a perder el plan de Dios. Y aunque se te confronte con los hechos, ¿sabe cómo dijo? 2 veces dijo Saúl en la cara del profeta, y el profeta encarándolo con los hechos: yo he obedecido. Con una persona así no se puede trabajar. Entonces, hermanos míos, número 4, el hombre fue terco, fue obstinado, y ya les leí allí en el capítulo 15, 13 al 20. En el capítulo 15, 13 al 20, ya se los leí. Fue un obstinado. ¿Sabe qué quiere decir obstinado? Una persona incapaz de reconocer sus errores. Saúl, óigame bien, a Saúl no lo destruyó el ejército enemigo. A Saúl no necesitó al diablo. Él se destruyó solo con su necedad. Qué triste. ¿Cómo despreció el plan de Dios? Como quien dice: Señor, ese plan que tú tienes para mí, para que yo sea rey y que mi descendencia. ¿Sabe quién me da lástima a mí? Los descendientes, los hijos de Saúl. Porque los hijos, hermanos, pagan los errores de los padres. Especialmente Jonatán. Y mire el veredicto final que está en la conclusión. Ay, Dios mío, líbranos, por favor. En el capítulo 15, verso 22 al 23. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Y oiga esto: ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Amén. Y esta es la verdad central. La obediencia es mejor que los sacrificios. Así dice Dios: ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolo de idolatría la obstinación. Por cuanto tú, oiga bien, por cuanto tú, Saúl, desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Pero ¿quién desechó primero? Saúl fue quien primero desechó la palabra de Dios, con su desobediencia, con su terquedad.
no entró en razón. Hermanos míos y hermanas mías, hay gente que dice, Dios no desecha a nadie. ¿Ah? Eso lo puede decir quien quiera decirlo. Yo me remito a la palabra de Dios. Tú desechaste a Dios y su palabra, Él te desecha a ti. Hermanos amados, a mí, cuando estaba meditando en esto, y pasé muchas horas, yo tengo temor en mi corazón. Y yo le dije, Señor, no quiero ser obstinado. Cuando yo te falle, Señor, caeré de rodillas diciéndote, perdóname. Quiero enmendar esto, Señor. He pecado. Yo no quiero ser terco como Saúl. Pecaba y nunca ni reconoció ni confesó su pecado. En opinión, él era un hombre sabio, como dice Proverbios, sabio en su propia opinión. ¿Ve? Cometía los errores y jamás los reconocía. ¿Sabe una cosa? Todos pecamos y todos cometemos errores. Y yo le hice la comparación, y con estas palabras termino, entre Saúl y David. Porque el sustituto de Saúl fue el rey David. Y no hubo ni habrá un rey más grande, humanamente hablando, que David. David llevó a la prosperidad a Israel. En el tiempo de David fue la edad de oro de Israel. Amén. En el tiempo de David dice que la plata era amontonada como piedras, imagínense. David pudo haber adoquinado las calles de Jerusalén con adoquines de plata. Caramba, ¿verdad, hermano? La bendición. Y como eso no quiere decir que David no falló, pero cada vez que David cometía un pecado y que un profeta lo confrontaba, David caía de rodillas. Perdóname, Señor. Límpiame, Señor. Cometí un pecado, Señor. Me avergüenzo. Siento dolor en mi corazón por haber ofendido tu santidad, Señor. Hay un cambio, ¿verdad? Saúl el terco jamás reconoció. Nunca confesó sus pecados, nunca se arrepintió. Aunque era confrontado, nunca lo hizo. Esta es la gente que Dios desecha. Que Dios dice, no puedes ser un servidor mío. ¿Y sabe cuál fue el final trágico de Saúl? Ya se lo dije, ¿verdad? Terminó suicidándose, matándose a sí mismo, ensartándose su propia espada. Arruinó su descendencia. ¿Sabe quién es? Si Saúl hubiera sido un rey recto, ¿sabe quién era el próximo rey? Su hijo Jonatán. Porque las monarquías eran heredadas. Su hijo arruinó el destino de su hijo. Porque si yo soy un obstinado y un terco, no solo hago de gracia mi propia vida, también hago de gracia la vida de mi descendencia.